Hola iglesia, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar un día con ustedes, un domingo más en la iglesia y estamos tan emocionados, tan felices por lo que está pasando en estos últimos días. Estamos viviendo el mes de septiembre y el miércoles vivimos uno de nuestros momentos más importantes como mexicanos. Celebramos la independencia de México y qué más, ¿no? Que hacerlo, lo celebramos en la iglesia juntos. Así que si te perdiste la reunión, vela, celebramos con mariachis, estuvimos aquí comiendo. La verdad es que fue una fiesta muy, pero muy bonita. Y de igual forma, este domingo vamos a seguir celebrando el mes de septiembre, nuestra independencia, y sobre todo nosotros queremos transponer o traspasar a la Biblia, y es que también celebramos nuestra libertad en Cristo, que fuimos libres de toda esclavitud y de todo el colonialismo, ¿no? Si podemos representarlo de esa forma. Sí, claro. ¿Y ustedes qué piensan, chicas? ¿Cómo ven el día de hoy? Pues sí, David, estamos bien contentos porque seguimos celebrando a México y estamos tan felices porque pues sabemos que Dios ama a los mexicanos, nos ama y eso nos hace pues muy, muy especiales y estamos tan contentos porque pues otro domingo los vemos, chicos, a David, a Kelita y a todos los que comentan. Muchas gracias. Nosotros te invitamos ahí a que comentes, que nos saludes, cómo estás, envíanos un mensaje, te extrañamos, entonces queremos saber de ti. Igual si tú eres nuevo y vistes alguna reunión o alguien te pasó, pues este enlace, bienvenido, Jesús te ama. Hay muchas cosas y pues estamos tan contentos de recibirte aquí en nuestra reunión en línea. Así es, y la verdad es que este tiempo que vamos a estar en la presencia de Dios, te pedimos que lo disfrutes mucho y que por favor compartas este video ahora mismo con un amigo o con alguien con quien tú sepas que lo necesita. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que es la verdad importante y necesario que mencionemos. Y vamos a hablar de bastantes temas, pero primero me gustaría mencionar sobre el contexto en el que está México y sobre todo la iglesia, ¿no? De Cristo en esta situación. Déjenme mencionar es una noticia que me pareció muy bonita y a pesar de todas las noticias malas que hemos escuchado, sabemos que la palabra de Dios ha estado muy presente, muy vivo en estos últimos días. Y la encuesta por el INEGI menciona que la población cristiana evangélica en México ha tenido un aumento de un 72% en los últimos 10 años. Había datos, ¿no? De que en el 2010, más o menos, INEGI hace cada 10 años encuestas generales, y en el 2010 había un aproximadamente del 10% de la población México era cristiana. Y gracias a Dios esa población en 10 años se incrementó a un 15 o algunos dicen hasta un 17%. Y la verdad es que esto sí es un avance muy bueno y muy significativo porque imagínense, ya tenemos desde el siglo XIX que llegaron los primeros cristianos hasta el 2010 solamente el 10% y increíblemente del 2010 a 2020 creció un 5%. Esto representa un crecimiento del 72%, es demasiado. Regularmente si seguimos desde el 1865 a 2010 tendría un promedio de 1 o 2%, ¿no? A cada 10 años, pero creció mucho. Entonces, pues es algo de reconocimiento. Y bueno, aquí menciono también un artículo que los primeros misioneros protestantes, lo mencionó el pastor también, llegaron a México en 1872, un año después de que el ex sacerdote católico Manuel Aguas, que en ese momento era el líder de la Iglesia de Jesús en la Ciudad de México, predicó un sermón para explicar detalladamente su conversión de él, reconociendo a Martín Lutero como un hombre ejemplar a seguir. Desde ese momento todos los periódicos de esa época empezaron a circular por distintas ciudades esta noticia, permitiendo que mucha gente más pudiera conocer a Dios simplemente por el testimonio del ex católico Manuel Aguas. Y la verdad es que este fue un muy buen avance. Wow, wow, qué noticia tan Qué más datos tan preciosa. Sí, interesantes. sí, me encanta. Y bueno, yo acá igual tengo una noticia por INEGI y es que vivimos una situación complicada en septiembre porque este mes de septiembre pues se previene el suicidio. Entonces es muy triste ver las cifras de este 2020
porque según INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, lo voy a leer, en 2020 fue el año con más muertes por suicidio, con un total de 7,896. El grupo de edad corresponde entre los 20 a los 29 años, fue el más afectado con el 29% de los casos. Y también nos dice que el 81,6% de los casos corresponde al sexo masculino. Entonces, pues acá vemos que en hombres pues se da más el suicidio y es muy lamentable pues ver estas cifras que pues México está teniendo este problema, porque es un problema, ¿no? Es un problema social y nosotros pues estamos pues tristes, conmovidos por esta situación y más porque es un rango de edad de los jóvenes, ¿no? Y estamos hablando de 20, 29 años, son jóvenes prácticamente. Entonces, esa es una noticia que nos debe de poner a pensar y nos debe de poner a poner pues la Manos empatía, a la obra, ¿no? manos a la obra, ¿no? Ver, sentir compasión por el otro, porque muchas veces tal vez hablamos con una persona y no sabemos cómo está realmente, Exactamente. ¿no? Y a veces les preguntamos, ¿cómo están? Y siempre dicen, Bien. bien, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que respondan con bien, porque a veces no estamos bien, ¿no? Y yo pido que si tú estás pasando por alguna situación difícil, ¿verdad? Pues te puedes comunicar ahí en las redes sociales, en el Busca ayuda. Instagram, Y en sobre todo, nuestras si gustas, páginas. también Sí, nosotros estamos para ayudarte. sí, sí. Exacto, no te quedes callado. Claro que sí. Y pues esta es la noticia, pero septiembre es de prevención. Entonces, si conoces a alguien que le está pasando mal, acércate, sea amable con él, compártele de Jesús. Muy bien, creo que esa noticia es muy importante. Y bueno, hoy también nosotros estamos recordando que precisamente este día 19 de 1985 sucedió un temblor catastrófico para México y así lo hemos visto, ¿no? Ahora ya casi como que cada año repetitivamente. Entonces es algo en lo que nosotros debemos poner atención y saber qué hacer en situación de sismo cuando estamos dormidos, qué tener, qué alimentos tener, dónde tener agua, qué artículos tener para poder estar alerta. Y bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito más al rato, así que disfruta el tiempo de alabanza y nos vemos en un ratito más. digno de toda la gloria, digno de
tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, Jesús. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque sabemos que tú vas a venir por segunda vez, Señor, y esperamos tu venida, precioso Dios. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás,
pronto volverás, Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Te exaltamos, Jesús. Podemos adorarle, podemos decirle con todo nuestro corazón: gracias, Jesús. Gracias porque tú nos amas. Exaltamos tu nombre, precioso Dios. Exaltamos tu maravilloso nombre. Podemos levantar nuestras manos y decirle: Jesús, te exaltamos. Jesús, te amamos. Jesús, te glorificamos. Tu nombre, Señor, es sobre todo nombre, precioso Dios. Que se escuche esa alabanza que salga de su boca, que salga de su corazón para nuestro maravilloso Dios. Te exaltamos, precioso Dios. Te exalto, oh Señor. Tú eres el único, precioso Dios. Te exalto, te exalto, te exalto, oh Señor. Podemos decirle: te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Oh Señor. Te exaltamos, maravilloso Dios. Te exalto, te exalto, oh Señor. Sí, precioso Dios, exaltamos tu nombre, Dios, porque tú eres el único digno de recibir la gloria y la honra, porque tú eres el único digno, Señor, porque gracias a ti gozamos de una libertad, bendito Dios, una libertad tan grande, Señor,
que aunque a veces estamos en problemas o en necesidades o en dificultades, Señor, pero tú, bendito Dios, le das paz a nuestro espíritu, Señor hermoso. Tú le das paz a nuestro espíritu, Señor, porque ya no está atado a las cadenas del pecado, Dios, sino ahora es libre por tu sangre preciosa, Señor. Recibe tú la gloria y la honra, precioso y maravilloso Dios. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Tú eres digno, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. No hay otro. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado
sus voces. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús, solo a ti Jesús, a ti la gloria, al que era, al que es y al que pronto vendrá. Pronto volverás, pronto volverás, Pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Y bueno, así como lo mencionamos hace un momentito, ahorita vamos a estar hablando sobre algunas recomendaciones de qué hacer en caso de un sismo, así que hay que poner muchísima atención. Claro que la verdad es que la prevención es la mejor arma para momentos y situaciones difíciles. Acuérdense que lo hubiera no existe. Y bueno, ¿qué hacer antes de un sismo? Primero, el primer punto que tengo que mencionar es tener un plan de emergencia con tu familia. Entonces, este plan debe estar, toda tu familia debe estar enterada, ¿no? Si son 5 miembros, los 5 miembros deben saber qué hacer. Primero, detectando y reduciendo riesgos. Si, por ejemplo, dicen, no, es que esa tubería va a explotar o esos cables están pelados y van a hacer un corto si se mueve la casa, o mira, esa columna está muy caída. Tienen que siempre prevenir cualquier riesgo. Segundo, diseñar rutas de evacuación. Por ejemplo, decir, vamos a salir por esa puerta. Si no, si está bloqueada esa puerta por esta ventana, recuerden quitar todas las obstrucciones del pasillo, siempre ser cuidadosos y siempre tener rutas de salida limpias. La tercera es tomar la mejor decisión. Mantener la calma durante el sismo y tener presente las decisiones harán que todo fluya mejor. Entonces, a esto nos referimos a que todos deben de tenerlo en mente siempre, repasarlo cada fin de semana mientras estén comiendo, hablando, ¿qué vamos a hacer? A ver, el más pequeñito de la casa, ¿tú en qué nos puedes ayudar? ¿Tú vas a venir con mamá? Etcétera, tener un plan. Segundo, realizar simulacros. Simulacros que permiten que tú y tu familia puedan actuar como si realmente estuviera pasando eso. Por ejemplo, no sé, el papá o la mamá, sin que nadie se entere, puede hacer una simulación y así todos puedan saber qué hacer, ¿no? Sí, Porque si no es que yo agarro las cobijas, ¿sabes qué? Y todos tienen su plan y ruta. Y algo también, botiquín, ¿no? Yo creo que primero etcétera. botiquín. ¿Quién agarra el botiquín? ¿Quién agarra la comida no Sí. perecedora, etcétera? Y bueno, algo importante también y muy fundamental es que, ¿qué hacer? Por ejemplo, tener puntos de reunión. Si estamos, eso es en la casa, pero si estás en tu trabajo, si estás fuera, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? Porque muchos no saben, ¿no? Entonces puede ser aquí en la iglesia. Aquí la iglesia está abierta para todos ustedes que son miembros de la familia. Aquí puede ser un punto de reunión, el parque, etcétera. Exactamente. Segundo es muy importante. punto, conocer los lugares más seguros de tu casa.
o trabajo. Sabemos que si estás durmiendo, puedes decir, no, esta columna es la fundamental de la casa, no te pongas nunca de este lado porque aquí hay muchos muebles, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Así es, y otra cosa que también debes tener en cuenta es tener una mochila con los artículos necesarios. ¿Y cuáles son esos artículos? Pues tus documentos de identificación, algunas herramientas básicas como por ejemplo para empujar quizá la cerradura de una puerta, etcétera. También debes tener una botellita de agua y alimentos no perecederos, y algo también que debes tener en esa pequeña bolsita es una lámpara, porque pues no sabemos, ¿no? En qué momento del día sea o puede suceder cualquier tipo de estos eventos. Entonces tenemos que tener siempre esta pequeña mochila. Y otro aspecto muy importante es mantener la calma, por más difícil que suene o que parezca. Mantener la calma nos va a permitir poder ofrecer ayuda a alguien más. Entonces, nosotros podemos utilizar como algunas estrategias que puede ser cantar, estar pues hablando con Dios, etcétera, y eso nos va a permitir estar más tranquilos y poder ofrecer ayuda a alguien que lo necesite. Así es, y me encanta todo lo que dijeron porque estamos en septiembre, ¿verdad? Y tenemos que prevenirnos porque es la mejor arma, la mejor estrategia contra alguna catástrofe natural, ¿no? Y los sismos pues ni siquiera se pueden predecir, solamente pues ahí podemos observar por el Servicio de Sistema Sismológico Nacional. Sismológico Nacional cómo es que se pueden dar, ¿no? Incluso algunas aplicaciones nos ayudan a prevenir, ¿no? Entonces, pues por ahí busca tú en internet o alguna aplicación que te pueda ayudar. Y Hablando de eso, también, Rebe, yo les recomiendo mucho la aplicación de la Cruz Roja Mexicana. No, perdón, Cruz Roja en general. Y ahí abarca qué hacer en un caso de sismos, de quemaduras, en caso de una erupción volcánica, en caso Todo lo que de tiene que ver una... con primeros sí, claro, auxilios. todo que tiene que ver con primeros auxilios, y te da detalles. Por ejemplo, si no tienes a quién llamar, ahí puedes buscar imágenes, videos. Está completamente muy detallado y es muy útil. Primeros auxilios se llama. por ejemplo, a la que a mí me ha servido mucho en la cuestión de sismos es Sky Alert. A mí sí me avisó 30 segunditos antes del sismo. Y ya, por ejemplo, ya me puse las chanclas y aunque sea empecé ahí a caminar, ¿no? Entonces, Sí, es muy importante. una de las cosas también que nos dicen por aquí para que nosotros sigamos previniendo es acerca de evitar a toda costa objetos que te pueden caer, ¿no? Las ventanas, estar lejos de las ventanas. Por ejemplo, apenas que tembló a mí me tocó que una persiana se cayó, pero no estaba puesta, sino estaba mal puesta y me asusté mucho porque pensé que ya se estaba cayendo casi toda mi casa. Entonces, pues prevenir todo ese tipo de cosas que te pueden caer, ¿no? Si estás afuera, aléjate de postes, aléjate de letreros, de árboles, sí, cierto, de edificios, Y sobre ¿verdad? todo de postes de luz. De postes de luz porque puede haber una catástrofe más fea, ¿no? El otro es, evalúa si puedes permanecer donde estás. Hay casas que son casas seguras, ¿verdad? Que no son de concreto. Ahí quizá puedes permanecer ahí. Tú tienes que hacer la evaluación de tu propia casa. Y si no es segura, pues sal, ¿no? Pues sal a algún lugar Lo más seguro. recomendable es Sí. salir. Es salir, eso es importante, básico, y desactiva cualquier servicio lo antes posible. Este quiere decir el de gas, el de agua, ¿verdad? Cierra, ¿verdad? Cualquier cosa que puede causar un desastre peor, ¿no? Sí, la Entonces, llave de paso del gas, sí, todo. todo. Entonces, eso es algo para que nosotros cuidemos de nosotros, ¿verdad? De nuestra familia, y la prevención siempre es lo mejor, y más porque es septiembre y cual sea el mes también puede temblar, ¿verdad? Un temblor no se predice. Entonces, pues estas son las recomendaciones que nos dan, y más porque vivimos en Oaxaca, ¿verdad? Así que, ¿qué más quieren decir ustedes, chicos? ¿Tienen algún otro dato o ya nos vamos a nuestra reunión? No, pues nada, simplemente es cuidarnos, ¿no? Prevención y sobre todo mantener la calma y sabemos que Dios está con nosotros. Dios está en Porque siempre control. pasan los terremotos y siempre pasarán cosas feas, pero nuestra esperanza siempre está en que Dios está con nosotros. Y pase lo que pase, si nos Así morimos o es. si nos quedamos o de cualquier cosa, siempre sabemos que Dios está con nosotros. Así que nos vamos a la reunión, a nuestra predicación, y no olvides que estamos en las manos de Dios.
Gracias a tu colaboración podemos llevar adelante la misión que Dios nos encomendó como iglesia: evangelizar, amar y bendecir a las personas. Si quieres ofrendar, puedes hacerlo de forma presencial, los domingos en horario de servicio o de 6 a 8 p.m. Qué padre es orar. Te invitamos los días viernes a las 7 p.m. para que vengas con toda tu familia, porque vamos a estar orando, intercediendo y clamando a Dios, para que tengas una experiencia única con Dios. Hola, bienvenidos a la sección Preguntas y Respuestas. La pregunta del día de hoy es ¿cómo hacer para no estresarme? Y bueno, esto tiene que ver con que nosotros revisemos bien si estamos haciendo nuestra parte para que después Dios haga la suya. ¿Qué quiere decir hacer nuestra parte? Hacer nuestra parte quiere decir que nosotros debemos organizarnos, tener una agenda, tener bien claras las actividades que vamos a realizar en el día con tiempos fijos, para que así nos dé tiempo de hacer todas nuestras actividades sin llegar a un nivel de estrés que, por ejemplo, te quite el sueño o ya no te permita desarrollarte bien en tus actividades. Y la segunda parte es dejarlo todo en las manos de Dios. Orar y darnos cuenta que en verdad hemos dejado esas cargas a los pies de Cristo, y nos vamos a dar cuenta que eso va a suceder cuando sintamos una gran paz en nuestro corazón. Te recordamos que tú puedes escribir tus preguntas a través de Facebook, al Facebook de la página de la iglesia, o también por Instagram, y las vamos a estar respondiendo. Que Dios te bendiga. Amiguitos, ¿qué creen? Esta vez tenemos una clase increíble. No se la pueden perder para nada. En verdad es una clase súper especial. Ya tienen que conocer al personaje de quien vamos a hablar. Así es, y lo más importante es que va a estar disponible en nuestros canales de YouTube y de Facebook para compartirla y volverla a ver. Así es, yo ya estoy muy emocionada. Ya quiero que empiece la clase. Por favor, vamos para allá. Amado Padre, te damos muchas gracias en este momento, porque a ti te ha placido que estemos en este lugar. Muchas gracias, oh Dios, porque hemos recibido vida eterna en Cristo, libertad, salvación, sanidad. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias. Así que hoy nos disponemos para seguir recibiendo de ti dirección a través de tu palabra, que es el manual de la vida, que es el alimento para nuestro espíritu, que es el mapa de nosotros como viajeros en esta tierra. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí en este lugar celebrando a Jesucristo, su poder, su vida, su victoria, y pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes un pasaje de la Biblia en San Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. San Mateo 13, 31 al 32. Y hoy quiero compartir con ustedes el tema
la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la semilla de mostaza. Y voy a leer esta parábola que Jesús mencionó y que está registrada en San Mateo, San Marcos y San Lucas, que se conocen como los evangelios sinópticos. Y dice Mateo capítulo 11, versículos 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En este pasaje encontramos varias lecciones respecto al estudio del reino de los cielos. Por lo tanto, yo les pido que meditemos en esto. Al considerar dos cosas que son características del grano de mostaza, dos cosas especiales del grano de mostaza, podemos ver el avance del reino de Dios en esta tierra. Vamos a la primer cosa especial que tiene el grano de mostaza. Al considerar dos cosas especiales del grano de mostaza, podemos ver el avance del reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos de ustedes conocen la mostaza? ¿A cuántos les gusta la mostaza? No a todos. A mí me gusta la mostaza, yo creo que a varios de ustedes, y algunas veces se comen, por ejemplo, lo he visto mucho cuando compran perros calientes. Bueno, decimos hot dogs. Hot dogs, y le ponen no solo catsup, sino también mostaza. La mostaza también puede crecer como si fuera una planta silvestre. Yo la he visto en nuestra comunidad cuando siembran trigo, siembran avena, y de repente ya vemos que no solamente hay trigo, no solamente hay avena o quizá trigo, sino que hay mostaza. En nuestro país hay variedades de mostazas. Por lo menos se dice que hay 13 variedades de mostaza. Y es una semillita tan pequeña, la semillita de mostaza. Se han hecho estudios en México, uno de ellos en Toluca, el Estado de México, la capital del Estado de México, y allí encontraron que llegó a medir una planta de mostaza 9 pies y 6 pulgadas. Y si hablamos de 9 pies y estamos hablando que un pie es 30.5, entonces estamos más o menos hablando de 2 metros con 90 centímetros aproximadamente. O sea que casi 3 metros llega a medir ese arbusto, esa hortaliza que se convierte en un árbol. Así que hoy vamos a ver cuáles son esas cosas especiales que tiene la semilla de mostaza. Y para eso quisiera llevarles a comprender esta parábola. Jesús está hablando y él habla del reino de Dios.
y lo compara con el grano, la semilla de mostaza. Y está iniciando con este relato y dice, un hombre sembró y ese hombre es Jesucristo. Jesucristo es el que siembra la semilla. Y cuando habla de la semilla, está hablando de su reino en esta tierra. Y cuando dice, sembró en su campo, cuando dice su campo, se refiere a este mundo que le pertenece, es de él, este campo. Y luego más adelante dice, el cual a la verdad sembró la semilla, que es la más pequeña de todas las semillas. Cuando se habla de la más pequeña, era para los judíos, porque también sí hay granos tan pequeñitos como la mostaza, pero en aquel entonces para los judíos era la semilla más pequeña de todas las que ellos, los judíos, conocían. Y entonces dice, a la verdad es la más pequeña. A ver, repita, pequeña. Esa es la primera cosa. Luego más, dice, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Segunda característica, desarrollo. A ver, repita conmigo. Desarrollo. Entonces, la primera característica, pequeña. Y segundo, desarrollo. Podemos decirlo como un sustantivo, pequeñez y desarrollo. Entonces, vamos a ver la primera parte, la primera cosa especial que tiene el grano de mostaza y que así es el reino de Dios. Número 1, la pequeñez del grano de mostaza, que representa lo pequeño e insignificante que era al principio el reino de Dios. La Biblia nos dice que cuando Jesús empezó su ministerio, prácticamente cuando era un adolescente, no creían en él. Sus hermanos no querían a Jesús. Sus hermanos se burlaban de Jesús. Pero la Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado, entonces se acercaron 2 discípulos, Andrés y Pedro. Ya tenía 2. Y después se acercaron otros 2, Felipe y Natanael. Ya eran 4. Y la Biblia dice que después ya eran 12 discípulos. Y la Biblia dice que después de eso también se acercaron otros y que eran 70. Y la Biblia nos dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, que Jesús cuando se fue al cielo ya eran 500 hermanos. Y vamos a ver, por ejemplo, el libro de los Hechos, el capítulo 2. Si quiere, podemos leer el capítulo 1 y vea lo que dice en el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Sí, 500 personas
estaban reunidas en el Monte de los Olivos cuando Jesús se fue al cielo. Y su ministerio de Jesús empezó cuando tenía 30 años. Ya les dije, llegaron 2 y después otros 2 y pasaron 3 años y medio y 500 hermanos vieron cuando Jesús se fue al cielo. Pero de esos 500 hermanos, no todos asistían a la oración, solamente estaban 120. 120 estaban reunidos. Así que la primer cosa especial que tiene un grano de mostaza es su pequeñez. Yo traje esta palabra para animarles, porque la Biblia dice, y si quieren, acompáñenme a lo que dice la Biblia en Primera de Corintios, el capítulo 1. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En este pasaje encontramos que al inicio de el establecimiento del reino de Dios, no fueron los sabios, los poderosos, los ricos, los nobles, los grandes, los fuertes que aceptaron a Cristo primero. Primero aceptaron los débiles, los insensatos, los necios de este mundo, los que ya eran la escoria de la sociedad, los que ya estaban desahuciados por el mundo. Por ejemplo, María Magdalena era una prostituta y estaba endemoniada. 7 demonios tenía. Entonces la gente ya no la quería. Pedro, ¿quién era Pedro? Era un sanguíneo, berrinchudo, cambiaba cada rato de carácter, era un pescador. Entonces no era un hombre muy famoso en ese tiempo, no era un noble, no era un rey, no era un príncipe. ¿Quién era Mateo? La Biblia dice Mateo era un cobrador de impuestos, no lo querían porque pensaban que él trabajaba con los romanos y robaba dinero y así se hacía rico. ¿Quién era el celote? Bueno, este celote, la Biblia dice, Simón el cananista, era un hombre revolucionario, andaba cargando su arma y hacía desórdenes sociales porque estaba en contra del gobierno romano. Este tipo de gente fueron los primeros que se acercaron a Jesús. Eran pequeños. Pero mire, así usted lo puede ver en cada lugar donde empieza a florecer el reino de Dios. Aquí en Oxixtlán, ¿cómo empezó el reino de Dios?
con unas cuantas personas, quizá una familia, y quizá no una familia, quizá una persona, y quizá con mucho miedo porque pues su familia no quería nada, y se acercó porque quizá tenía una gran necesidad. He estado en comunidades donde el evangelio llega y la primera persona que acepta a Cristo era un borracho, que ya no lo querían en el pueblo, y él es el que se entrega a Cristo. He estado en otros lugares donde la persona que se entrega a Cristo es una mujer que viene a Cristo buscando la paz y el gozo, porque en su matrimonio muchos problemas, infidelidad, maltrato, abuso, y ella cansada busca a Cristo y viene y encuentra la paz. Pero eso no quiere decir que se queda ahí, sigue avanzando. Y mire, en México, los primeros evangélicos de los que se tiene conocimiento que llegaron fueron en el siglo XIX. Y cuando llegaron a México se encontraron con persecución. Y la historia habla de los colportores. Un colportor era aquel que cargaba un burrito con muchas Biblias y se iba de pueblo en pueblo llevando Biblias. Esos eran los colportores. Y llegando a cada pueblo, quizá también llevaban comales para vender, tenates, sopladores y otras cosas de artículos de comercio. Y así llegaban de pueblo en pueblo y llevaban Biblias. Así es como llegó el evangelio. Se tiene conocimiento que una de las iglesias más antiguas en México, evangélicas, fue más o menos por los años 1860. Esa iglesia, la iglesia metodista en México, en Gantes, la calle Gante allá en la Ciudad de México, donde asistió el hermano del presidente de la República en aquel entonces, Benito Juárez García. Benito Juárez García también pudo tener en sus manos una Biblia que la traían para México. El pariente de Benito Juárez llegó a ser pastor en una iglesia en la Ciudad de México. No eran muchos. Poco más adelante se desató la Guerra de los Cristeros a principios del siglo XX, 1910, 15, más adelante, hubo muchos muertos. Sé de lugares que cuando llega el evangelio, la gente se levanta y dice, vamos a correr a este hombre, porque piensan que trae cosas malas, porque piensan que algo va a pasar terrible en su pueblo, porque esa persona se ha entregado a Cristo. Y lo persiguen y lo arrastran y lo quieren matar. Pero cuando ellos también entienden que el evangelio de Dios trae paz, trae prosperidad, trae vida, trae gozo, y lo aceptan, mire, los pueblos florecen, han sido mejores, han sido prósperos. Así que la primera característica que yo veo del reino de Dios a través de la semilla de mostaza es que empieza muy pequeño. Comenzó muy pequeño con Jesús. De hecho, cuando Jesús se fue al cielo, solamente 500 personas lo vieron. Y de esos 500, 120 eran fieles. Y de 12 discípulos que tuvo, uno se perdió, pero porque era del maligno. De los 12, solamente 11 estuvieron con él firmes. Y siendo un gran predicador, un gran apóstol, un gran misionero, un gran profeta, fíjense, con grandes milagros, con grande poder, y solamente unos cuantos se convirtieron. Pero la historia dice que cuando Juan el Apocalipta, el que escribió el Apocalipsis, murió, él narra que ya había en todo el imperio 100,000 cristianos.
Y de esos 100,000, miles y miles ya habían muerto por las persecuciones de los césares. Ya habían muerto. De todos modos, el evangelio ya estaba creciendo. 67 años después, de un puñado de apóstoles y discípulos, ahora ya eran para el año 100 de nuestra era, alrededor de 100,000 personas. Imagínense, estaba creciendo el evangelio. Y ahora el evangelio ha llegado a todos los continentes. La segunda cosa que yo veo de la semilla de mostaza es el desarrollo. El desarrollo del grano de mostaza nos muestra el crecimiento gradual y sostenido del reino de Dios. Fíjense, Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia primitiva en el siglo II, este hombre fue discípulo de el padre de la iglesia, Policarpo. Y Policarpo fue discípulo de Juan, el Apocalipta. Y él escribió en un documento que era de apología. Apología es defensa del evangelio. Y él escribió lo siguiente: somos de ayer, sin embargo, hemos llenado vuestro imperio. Hablaba del imperio romano. Vuestras ciudades, vuestras islas, vuestros castillos, vuestras asambleas, vuestros tribunales, vuestros palacios, vuestros foros y vuestros campos. Solo os hemos dejado vuestros templos. Tan grande es nuestro número que pudiéramos contender contra vosotros en plena batalla. Y si nos retiráramos, añadió Tertuliano, vuestro imperio quedaría tan silencioso como un panteón. Para el año 240 después de Cristo, había cientos de miles de cristianos por todas partes. El desarrollo del cristianismo. Miren, hoy en día hay creyentes por todo el mundo, por todo el mundo. Están aceptando todos los días a Cristo Jesús, todos los días. Entonces, la segunda cosa especial que yo veo en el reino de Dios a través de esta enseñanza del grano de mostaza es que el reino de Dios está creciendo. Son buenas noticias. Está creciendo. ¿Y saben qué? No solo ahora el evangelio es abrazado por los pobres, por los insensatos, por los ignorantes de este mundo. Mire, Dios ha sido tan bueno que aún en la historia de la iglesia primitiva, la Biblia dice que mujeres nobles, hombres ilustres, hombres ricos, hombres de grande fama, se entregaron a Cristo. Y hoy eso es lo que yo estoy viendo. Sí, todavía vemos, porque el evangelio es para todos. Todavía vemos gente que nunca pudo ir a la escuela, pero se ha entregado a Cristo. Y yo conozco gente que son científicos, doctores en ciencias y aman mucho a Jesús. Yo también conozco gente muy sencilla que por su vida difícil que llevó era muy pobre económicamente, pero Dios empezó a prosperarles. Pero también conozco gente que tiene mucho dinero y se entregó a Cristo. O sea que cuando empieza el evangelio, empieza con gente de la más vil y menospreciada de esta sociedad. Pero Dios los va levantando y van prosperando. Y después vamos viendo que hasta ha habido diputados, senadores,
presidentes de naciones, hombres que están en las universidades, rectores, profesores, académicos, literatos, científicos, deportistas, artistas, músicos, cantores, empresarios que están viniendo a los pies de Cristo. Así que, amados, así como esa plantita que parece insignificante como una hortaliza, su grano tan pequeño va creciendo, creciendo hasta que se hace un árbol de 3 metros y las aves llegan para hacer sus nidos allá. Así es el reino de Dios, está creciendo. Y confiemos que más hombres y mujeres vendrán a los pies de Cristo. Amén. ¿Están contentos por eso? Yo sí estoy contento. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Dios, porque tu reino se está extendiendo. Por todos lados está llegando la noticia que Cristo Jesús venció la muerte, que Cristo Jesús ganó la batalla de los siglos, derrotó a Satanás, le quitó y le arrebató las llaves que tenía el diablo para controlar a la humanidad. Aún las llaves de la muerte. Ahora Cristo es el que tiene las llaves, y cuando habla de llaves se refiere que Él abre y nadie cierra, y cuando Él cierra nadie abre, que Él tiene la autoridad y que Él ha determinado que su reino llegue a todo pueblo, colonia, barrio, su reino de paz, de gozo, su reino de justicia, su reino de gozo, su reino de bondad, de belleza, de bendición. Gracias, gracias, oh Dios, porque hasta aquí, en nuestra comunidad, llegó la buena noticia del reino de Dios. Antes, yo he escuchado historias, también mi papá también pensó así. Ay, ¿qué será? ¿No será que nos quieren hacer mal? ¿No será que esta enseñanza es para nuestro mal? Y él pensaba que creer en Jesús, leer la Biblia, era algo del diablo. Tenía miedo. Pero cuando él conoció a Jesús, cuando se adentró al estudio de la palabra, la Biblia, él quedó transformado, asombrado, y nunca jamás decidió regresar atrás. Su vida fue transformada. Y así yo lo puedo ver en mí, en mi familia, en mis amigos, en mis conocidos que han entregado su vida a Jesús. Dios, tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Que tus planes para México, para Oaxaca, para Nochixtlán son de bien. Son de bien. Gracias te damos porque el evangelio es para ricos y pobres, para sabios y sencillos, para hombres, para mujeres, para niños como para adultos y ancianos, para toda raza, para toda lengua. Todos son bienvenidos en tu reino. Todos son bienvenidos a tu casa. Todos son bienvenidos para estar en tu mesa y disfrutar de tu señorío, y disfrutar de tus bondades, y disfrutar de tu libertad, y disfrutar de la vida abundante. Por eso hoy, gracias Dios, gracias, gracias. Tú te has determinado que tu reino se establezca por los siglos de los siglos. Y por eso estamos maravillados. Porque a pesar de las persecuciones, a pesar del martirio, a pesar de que muchos creyentes han dado su vida
y ha corrido mucha sangre de los mártires, de todos modos, la iglesia sigue adelante. La iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue creciendo. Tu reino se sigue estableciendo y se sigue extendiendo por todo el mundo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos porque estamos viendo el crecimiento y el desarrollo de tu iglesia en el mundo, a pesar de los obstáculos. Jesús, tú dijiste que ni las puertas del Hades prevalecerían contra tu iglesia. Dios, anhelamos ver gente de toda raza, de toda lengua, de todo linaje, de todo estrato social, de todo nivel económico, viniendo a ti y abrazarnos como hermanos en ti y gozarnos en las bendiciones que nos das. Te damos muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así es, Kay, pues queremos orar por ti para que Dios traiga paz a nuestro corazón, porque a veces, pues nuestro corazón de pronto se deja llevar por muchas cosas, ¿verdad? Que las noticias, que ya escuchaste algún comentario de algún familiar y te pone un poco tenso, ¿verdad? Y pues Dios es nuestra ayuda, es nuestra esperanza, es nuestro refugio y a Él siempre podemos acudir. Entonces, pues vamos a orar rápidamente para que Dios nos ayude y nos dé tranquilidad. Amado Dios, gracias por ser tan bueno, tan misericordioso y lleno de amor en este día, Padre, que acaba ya de pasar nuestra reunión. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos des paz, Señor, esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, Dios, que tú mande, Señor, a tus ángeles a cuidar de nosotros y que los libres del maligno. Guárdanos, Señor, en donde quiera que vayamos y que tú estés con nosotros y que tú nos abraces, Dios, y que estemos en ti, Padre, y que nuestra esperanza, nuestra confianza solamente esté puesta en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y también, si tú eres nuevo y hoy estás viendo esta reunión y no sabes cómo es que hacemos esta reunión, no sabes qué actividades tenemos, manda un mensaje a nuestras redes sociales, alguien por ahí te va a contestar y te va a dar información y pues eres bienvenido, eres amado y pues tienes una casa para ti abierta. Acá tienes a 3 amigos y pues hay más personas, nuestros pastores, nuestros líderes están orando y pensando en ti, así que estás aquí conectado para que mandes tus mensajitos. Pues sí, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.